Gastamos $95,000 de tu tarjeta en Hawái. Tu hermana lo merecía, se rió mi madre. Cuando volvieron, su casa ya no existía para ellos. La transferencia salió de mi cuenta a las 3:17. 9,800 euros. Aprobada. Destino, Hawái. Y en ese instante, entendí algo que hasta entonces me había negado a decir en voz alta. No estaba sosteniendo a mi familia. Estaba pagando, mes a mes, el derrumbe calculado de mi propia vida. Me llamo Elena Navarro. Tengo 29 años y trabajo en el departamento creativo de una tecnológica en Madrid. Desde fuera, mi vida encaja en esa mentira que tanto tranquiliza a los demás. Sueldo estable, rutina ordenada, independencia, una mujer que aparenta tenerlo todo bajo control. Pero esa imagen solo servía para esconder lo evidente. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5,000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! Durante más de un año fui la única columna que aguantó una casa entera, mientras los demás aprendían a descansar encima de mí sin la menor intención de levantarse. Todo empezó cuando la empresa de reformas de mi padre se vino abajo. Durante décadas había sido el orgullo de la familia, el hombre que presumía de haber levantado algo con sus manos. Luego llegaron las llamadas que nadie quería coger delante de otros, una inspección, reuniones con abogados, papeles encima de la mesa del salón, y esa forma de cerrar puertas que anuncia ruina antes de que alguien la pronuncie. En pocos meses perdimos casi todo. La casa buena, los ahorros, la paz. Yo dejé mi piso de alquiler en Madrid y volví con mis padres y con mi hermana pequeña, Valeria, 6 años menor que yo, a una vivienda adosada en un barrio tranquilo de las afueras. Demasiado tranquila, de ese silencio que pesa más cuando sabes que cada pared espera algo de ti. El reparto de papeles quedó claro enseguida. Yo trabajaba, yo pagaba, yo resolvía. Nadie lo anunció como una decisión familiar. No hizo falta. Se instaló solo, con la naturalidad con la que se colocan los platos en la mesa. Mis padres dejaron de hablar de baches temporales. Valeria siguió viviendo como si el incendio hubiera ocurrido en la casa de al lado. Cada mañana me levantaba a las 6, cruzaba media ciudad en coche hasta la oficina, pasaba el día tragándome urgencias absurdas, clientes que pedían milagros y plazos imposibles, y volvía a casa con la cabeza zumbando. Pero al llegar no terminaba nada. Empezaba el otro turno. Recibos, compra, transferencias, llamadas, gestiones. La lista de cosas pequeñas que no parecen gran cosa hasta que te caen todas encima. Yo abría correos del banco mientras mi cena se enfriaba. Yo revisaba facturas mientras escuchaba vídeos de fondo saliendo del móvil de mi hermana, al otro lado del pasillo. Yo sostenía la casa. Y la casa, poco a poco, empezó a comportarse como si me lo debiera exigir. Un día, con una ingenuidad que ahora me da vergüenza, propuse trabajar un par de jornadas desde casa para ahorrar gasolina y comer fuera menos. Mi madre, Carmen, alzó la vista con esa expresión serena que siempre usa justo antes de convertir una carga en obligación moral. Piénsalo bien, Elena. Si tú flojeas, ¿quién trae dinero a esta casa? No fue el tono, fue la limpieza de la frase, la convicción. Nadie veía nada raro en que todo recayera sobre mí. Nadie se preguntaba cuánto duraba una persona funcionando así antes de empezar a romperse por dentro. Yo era la fuerte, la útil, la que no daba problemas. Y en esa familia, ser la fuerte significaba otra cosa, ser la única a la que nadie iba a cuidar. Valeria, mientras tanto, decía que estaba recomponiéndose. Había dejado sus estudios de diseño de moda en Barcelona porque, según ella, el ambiente era tóxico y necesitaba proteger su energía. Desde que volví a casa no la vi buscar trabajo ni una sola vez. Se levantaba tarde, vivía pegada al móvil, llenaba Instagram de selfies con frases huecas sobre sanar, soltar, priorizarse, y aún así mis padres la trataban como si cualquier roce con la realidad pudiera romperla. Era la delicada, la sensible, la que había que mimar. Yo era la otra, la que podía con todo, la que siempre podía con todo. Esa frase empezó a repetírseme dentro de la cabeza como una amenaza.
El primer mes envié 2.500 euros para gastos. El segundo mes, más. El tercero, casi el doble. Cada vez que cobraba sentía el mismo nudo, la misma punzada seca detrás del esternón, porque el sueldo ni me pertenecía ni llegaba a posarse. Entraba y desaparecía. Intenté hablar de repartir responsabilidades. Dije, con toda la calma que pude, que quizá Valeria podía buscar algo a media jornada, aunque fuera unas horas, aunque fuera para empezar. Mi madre respondió al instante, como si ya llevara el discurso preparado. Está pasando por un momento delicado. No puedes meterle presión ahora. Se me escapó una risa breve. Fea. Cansada. Yo también pasé por un momento delicado cuando tuve que mantener esta casa yo sola. Aquella noche dejé de engañarme. Llegué molida del trabajo y encontré a mi madre sentada en la mesa del comedor, esperándome con una hoja doblada delante. Ni siquiera levantó la voz. Valeria quiere comer marisco esta semana. He mirado precios. No sale tan caro si lo pillamos con tiempo. La miré sin entender. ¿Perdón? Cangrejo real y carne de buey. Dice que necesita alimentarse bien. Creí haber oído mal, o quise creerlo. ¿Y se supone que eso lo pago yo? Mi madre sonrió con una tranquilidad ofensiva. Eres la única que todavía tiene crédito disponible. Valeria levantó entonces la vista del móvil desde el sofá, como si aquello fuera lo más normal del mundo. Necesito recuperar energía. Estoy agotada mentalmente. Algo dentro de mí hizo un ruido seco. ¿Agotada de qué? No trabajas. Ella soltó el aire despacio, teatral, herida solo de cara a la galería. El cansancio emocional existe. Mi madre se apresuró a cubrirla. Elena, deberías informarte mejor. He leído que puede ser burnout. No pude evitar la carcajada. Me salió sola, sin alegría. ¿Burnout de ver series todo el día? El silencio que cayó después fue de los que parten una cena en dos. Mi madre, muy despacio, sacó un sobre y me lo deslizó por la mesa. Dentro había un desglose de gastos. Lo repasé con la vista y me detuve en una línea concreta. Recompensa emocional para Valeria. Levanté la cabeza. ¿Qué es esto? Mi madre ni se inmutó. Uso parte de lo que envías para animarla. Y la verdad es que funciona. Me puse de pie tan deprisa que la silla arañó el suelo. ¿Estás usando mi dinero para premiarla por no hacer absolutamente nada? Mi padre apareció entonces en la puerta de la cocina, como si llevara rato escuchando. Tampoco es eso. Tu hermana ayuda. A veces friega los platos. A veces friega los platos. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, repitiendo la frase una y otra vez, como si al desgastarla pudiera dejar de doler. A veces friega los platos. Y entonces entendí lo verdaderamente peligroso. Sin darme cuenta, había construido para ellos una dependencia perfecta. Yo era el salvavidas, el cajero, la garantía. Y nadie suelta algo así por voluntad propia. Unos días después, la casa amaneció demasiado callada. Ni tacones por el pasillo, ni vídeos a volumen alto, ni la cafetera encendida a las 11. Bajé y pregunté por Valeria. Mi madre estaba recogiendo unas tazas, evitando mirarme. Está fuera unos días, dijo. Solo eso. Y esa forma de decirlo fue peor que una mentira, porque sonó a ensayo. Porque alguien ya había decidido que yo me enteraría tarde. ¿Hawái? Lo dijo mi madre como si hablara de Benidorm. Necesitaba aire. Y en cuanto escuché esa palabra, sentí ese frío limpio, casi quirúrgico, recorriéndome la espalda. 2 días después, el banco me llamó. Voz amable, precisa. Habían detectado movimientos inusuales en mi tarjeta Gold. Casi 18,000 euros en 4 días. Restaurantes de lujo, spas, boutiques, un vuelo en helicóptero. Mientras la directora de oficina seguía hablando, yo ya no escuchaba del todo. Solo veía el cajón del mueble de la entrada, abierto. La tarjeta donde nunca debía haber estado. Llamé a Valeria al instante. Contestó al tercer tono con ruido de copas y mar detrás. Ah, sí. Usé la dorada. La dejaste en el cajón. Somos familia, ¿no? Y se rió. No respondió nada más. No lo necesitaba. Colgué con las manos temblando, no de pena, ni siquiera de rabia. Era otra cosa, la sensación exacta de ver por fin el mecanismo entero, sin adornos, sin excusas. Aquella noche bloqueé la tarjeta. No pedí permiso.
No mandé mensajes, no avisé. Corté el flujo y esperé. Cuando llegué a casa, mi madre estaba plantada en el recibidor con los ojos rojos y el móvil apretado entre las manos. Valeria está en Hawái sin dinero. ¿Cómo has podido hacerle eso? La miré unos segundos. Quería ver si en algún momento aparecía en su cara una mínima duda. Una grieta, algo. No apareció nada. Yo soy tu hija, dije al fin. La que mantiene esta casa. Y aquí nadie me pregunta nunca si estoy bien. Mi padre bajó después, despacio, con esa expresión de hombre agotado que también sabía usar cuando le convenía. A la mañana siguiente me sentaron en la mesa del comedor como si fueran a corregirme una falta grave. Los dos frente a mí, unidos por primera vez en semanas, no contra el problema, contra mí. Entonces hice algo que nunca había hecho. Saqué el móvil, busqué un audio y lo reproduje en altavoz. Era Valeria. Su voz, clara, arrastrada por la soberbia, insultándome, riéndose de mí con otra persona al lado, llamándome pringada, cajero, la tonta útil de la casa, diciendo que, mientras yo siguiera creyéndome imprescindible, ella no tendría que mover un dedo. El silencio después fue tan seco que hasta el zumbido de la nevera pareció un ruido indecente. Mi madre se llevó una mano a la boca. «Nos ha mentido», susurró. No respondí, porque en ese instante ya no importaba si por fin empezaban a entenderlo. Yo llevaba ventaja. Yo ya había cruzado un sitio del que no se vuelve. Mientras ellos intentaban asimilar la verdad, yo ya había tomado una decisión. Y esa decisión no solo iba a cambiarles la vida, iba a devolverme la mía. No dormí aquella noche. No porque dudara, justo al contrario. Hacía demasiado tiempo que no pensaba con esa claridad. Cada cargo del extracto bancario se repetía en mi cabeza, uno detrás de otro, pero ya no dolía. Confirmaba, eso era todo. Confirmaba que en aquella casa yo no era una hija, era una solución, una herramienta cómoda con nombre propio. Y cuando una herramienta se revela, de pronto todos la llaman cruel. A la mañana siguiente me levanté temprano y preparé café como siempre. Mi madre entró en la cocina despacio, con la cara hinchada, como si no hubiera dejado de llorar desde el audio. Me observó en silencio, esperando quizá una disculpa, un gesto, cualquier señal de que todo podía volver a colocarse en su sitio. No le di nada de eso. Me senté, removí el café y hablé con una calma que a mí misma me sorprendió. He estado pensando, igual fui demasiado dura. Al final, Valeria sigue siendo mi hermana. La reacción fue inmediata. Mi madre alzó la cabeza y se agarró a esa frase como quien se agarra a una barandilla en mitad de una caída. «Sabía que entrarías en razón», murmuró. «Gracias, Elena». Seguí con la misma voz suave. «He encontrado una tarjeta suplementaria antigua, de cuando Valeria trabajó un verano en aquella tienda de cosméticos. Sigue activa. Puedo meterle algo de dinero, lo justo para que vuelva». Mi padre, que acababa de entrar, asintió aliviado. Eso es lo correcto. La familia tiene que mantenerse unida. La familia. Siempre esa palabra, usada como una llave solo cuando necesitaban abrir mi cartera. Además, añadí, he reservado vuelos para que vayamos a buscarla. Si está tan mal, no deberíamos dejarla sola allí. Mi madre casi rompe a llorar. Me llamó buena hija. No contesté. Sonreí apenas y seguí bebiendo café. Esa misma tarde los vi hacer maletas, discutir por ropa, por neceseres, por qué chaqueta meter en cabina. Se movían por la casa con esa agitación absurda de quien cree estar arreglando algo importante, y no ve que ya va tarde. Nadie reparó en mí cuando entré en el despacho, abrí el archivador gris y saqué una carpeta fina. Dentro estaba la escritura de la casa. A mi nombre. Un año antes, cuando mi padre no pudo pagar unos impuestos atrasados, y el embargo dejó de sonar como amenaza para convertirse en fecha, fui yo quien puso el dinero. Lo hice en silencio, como siempre. A cambio, la propiedad pasó legalmente a mí. Mi padre firmó donde le dijeron que firmara, acorralado, sin leer casi nada. Nunca imaginó que esa firma, hecha con la mano temblando, acabaría cerrándose sobre él como una puerta. Al día siguiente, cuando el avión de mis padres despegó rumbo a Hawái, hice una llamada.
¿Se puede vender una casa en Las Rosas rápido? Era Lucía, una antigua compañera de la universidad que ahora trabajaba en inmobiliaria. Hubo un silencio breve al otro lado, y después una respuesta limpia. Si el precio está bien, en 2 días la tienes colocada. Fueron menos de 48 horas. En 3 días firmé la venta. Cuando sostuve el cheque no me temblaron las manos. No sentí culpa, sentí alivio. Uno tan frío que casi daba paz. Esa misma tarde coloqué frente a la entrada un cartel visible. Vendida. El 5.º día fui al aeropuerto. Valeria salió primero. Gafas enormes. Una maleta demasiado cara para alguien que decía haberse quedado tirada. Al verme, frunció el gesto, sorprendida. ¿De verdad has venido? Vamos a casa, dije. Mi madre y mi padre salieron detrás, agotados, bronceados de forma indecente para alguien que volvía de una crisis. Cargué el equipaje sin prisas y conduje en silencio. Nadie habló demasiado. Valeria tecleaba en el móvil. Mi madre me miraba de reojo. Mi padre iba rígido en el asiento, como si notara algo raro pero aún no supiera dónde estaba la grieta. En cuanto entramos en la urbanización, mi madre se inclinó hacia adelante. Espera, ¿qué es ese cartel? Aparqué frente a la casa. Mi padre salió del coche primero y caminó deprisa hacia la puerta. Antes de que pudiera sacar sus llaves, un hombre desconocido abrió desde dentro. ¿Sí?, preguntó. Mi padre se quedó inmóvil. Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación. ¿Cómo la manejarías? Valoro la opinión de todos. Esta es mi casa. El hombre negó con calma. La compré hace 3 días. Está todo firmado. Los 3 giraron la cabeza hacia mí al mismo tiempo. La vendí, dije. Ni subí la voz, ni me moví. No hizo falta. Es mi casa. Valeria fue la primera en gritar. ¿Estás loca? ¿Dónde se supone que vamos a vivir? Saqué un sobre del bolso y se lo tendí a mi madre. Lo abrió con dedos torpes. En cuanto leyó la dirección, se quedó blanca. No, allí no, susurró. No con doña Pilar. Sí, allí, respondí. Porque la abuela espera una cosa muy concreta de la gente, que trabaje. Valeria dio un paso atrás. Yo no pienso vivir con ella. La miré por primera vez en todo el trayecto. Entonces tendrás que resolver sola los 3.000 euros que cargaste con tu tarjeta suplementaria. Todos los movimientos están registrados a tu nombre. Legalmente, son tuyos. Esta vez el silencio no cayó. Se abrió. Como si el aire mismo se apartara. Y entonces, llegó el camión de mudanzas. Mis padres subieron sin decir una palabra. Valeria empezó a llorar, a gritar, a insultarme delante de los vecinos. Pero ya sonaba distinta. Más pequeña, menos peligrosa, porque por primera vez no tenía a nadie cubriéndole la caída, y yo, por primera vez, no pensaba poner la mano. No respondí. Me limité a ver cómo se alejaban. Valeria seguía gritando algo desde la parte trasera del camión. Mi madre evitaba mirarme, y mi padre tenía esa expresión vacía de quien por fin entiende demasiado tarde que una firma, un silencio o una deuda pueden perseguirte más que una pelea. Esperé a que doblaran la esquina. Cuando el camión desapareció, llamé a mi abuela. «¿Ya van de camino?» Al otro lado no hubo sorpresa. Solo esa voz firme, seca, sin una sola grieta. «Perfecto. Aquí todo el mundo trabaja». Colgué y me quedé quieta en mitad de la calle. El aire estaba limpio. Por primera vez en años respiré sin sentir ese peso clavado en el pecho. Como si me hubieran aflojado una correa invisible que ya ni notaba porque llevaba demasiado tiempo apretándome. No sentí euforia, sentí silencio. Y después, algo mucho más raro. Espacio. Las semanas que vinieron fueron extrañamente tranquilas. Demasiado tranquilas al principio. Como si mi cuerpo no terminara de creerse que nadie iba a llamarme desde el otro lado del pasillo para pedirme dinero, favores o paciencia. Me instalé en un piso pequeño cerca de la oficina, en Pozuelo, con luz por la mañana y un salón tan silencioso que al principio me costaba dormir en él. Luego empecé a hacerlo de golpe. 8 horas seguidas. 8 horas de verdad. Sin despertarme pensando en recibos, en transferencias, en qué nueva necesidad ajena se había fabricado durante la noche, para presentarse como urgencia al día siguiente. Mi abuela me llamaba de vez en cuando.
Nunca alargaba las conversaciones, nunca adornaba nada. Daba partes, como si estuviera informando de una operación lenta y necesaria. Tu padre ha quemado una pizza. Otro día, tu madre ya sabe usar la caja registradora sin pedir ayuda cada 10 minutos. Y una tarde, con una sequedad que casi me hizo sonreír. Valeria lleva 3 horas fregando platos y no ha soltado ni una queja. Yo escuchaba, no celebraba, no me vengaba por teléfono, no necesitaba imaginar el castigo. Me bastaba con una sola pregunta, siempre la misma. Si el cambio era real o solo otra forma de sobrevivir mientras pasaba el temporal. Porque hay gente que aguanta cualquier humillación si cree que es provisional. Lo difícil no es obedecer cuando no queda otra. Lo difícil es entender por qué has llegado hasta ahí. Pasaron casi 2 meses antes de que Valeria me llamara. Vi su nombre en la pantalla y dejé sonar el móvil 1 vez, 2, 3. Al final contesté. ¿Sí? Hubo una pausa breve. Nada de tono altivo, nada de superioridad prestada. Elena, ¿podemos hablar? Quedamos en una cafetería de Chamberí. Fui antes y elegí una mesa al fondo, con visión de la puerta. No por miedo, por costumbre. Cuando entró, tardé un segundo en reconocerla. Venía sin maquillaje, sin ropa llamativa, sin esa puesta en escena con la que antes convertía cualquier sitio en un escaparate. Parecía más joven y más cansada a la vez, como si de repente la vida se hubiera quedado sin filtros. Se sentó frente a mí, no tocó el móvil, no pidió nada al camarero hasta que yo pedí un café. Incluso entonces dudó antes de pedir una manzanilla, como si ya no diera por hecho que alguien más iba a pagarla. Ese detalle, mínimo, me dijo más que cualquier discurso. Se quedó mirando la taza unos segundos antes de hablar. Nunca entendí lo que hacías por nosotros. No la interrumpí. Pensaba que exagerabas, que siempre estabas enfadada por gusto, que... Tragó saliva. Que si tú podías, entonces tampoco era para tanto. Seguía sin mirarme del todo. Ahora lo entiendo. Sacó un sobre del bolso y lo dejó sobre la mesa. Lo empujó hacia mí con 2 dedos. Sin dramatismo, sin pedir absolución. He empezado a pagar la deuda. Voy despacio, pero no voy a escapar. No otra vez. No abrí el sobre. Ni siquiera lo toqué al principio. La observé. Esperé ese gesto que antes siempre llegaba. El victimismo, la media sonrisa, la frase calculada para que todo acabara girando otra vez a su alrededor. No llegó. Solo había cansancio. Y algo más incómodo que el arrepentimiento. Vergüenza de verdad. La que no hace ruido. No necesito que seas perfecta, dije al final. Levantó por fin la vista. Solo necesito que seas responsable. Asintió y se le llenaron los ojos. No hizo teatro. No se tapó la cara. No intentó quedar bien. Las lágrimas le cayeron en silencio, y quizá por eso, por primera vez en muchísimo tiempo, no me dieron ganas de apartarme. Aún así, no la consolé. No era ese momento. Hay heridas que solo empiezan a cerrar cuando nadie las endulza. En diciembre, mi abuela me invitó a cenar. No dijo, ven, que tenemos que hablar. No dijo, ya está todo arreglado. Solo dio 1 hora y colgó. Fui. La casa olía a caldo y a pan tostado. Mi madre abrió la puerta con delantal. Mi padre estaba colocando platos. Valeria salía de la cocina con una fuente entre las manos y una naturalidad extraña, casi frágil, como si todavía no terminara de creer que su sitio en el mundo no estaba en el centro. Nos sentamos los 4 con mi abuela presidiendo la mesa como si llevara toda la vida esperando ese momento para poner orden sin levantar la voz. No hubo grandes discursos. Y quizá por eso funcionó. Mi madre fue la primera en hablar. Me pidió perdón mirando a la mesa, no a mí. Mi padre me dio las gracias con una torpeza que casi dolía más que una escena. Valeria no prometió nada. Solo dijo que estaba intentando no volver a ser la persona que había sido. No arreglamos todo. No se puede reparar una dinámica así en una cena ni en un invierno. Pero aquello no era una representación, y eso ya lo cambiaba todo. Cuando volví a casa esa noche, conduciendo sola por una M40 medio vacía, entendí algo que ojalá hubiera aprendido mucho antes. Poner límites no es crueldad, es supervivencia. Querer a alguien no significa dejar que te vacíe. Ayudar no es desaparecer.
Y a veces la única forma de salvar una relación es negarte a seguir sosteniéndola tú solo. Porque hay familias que solo empiezan a verte cuando dejas de servirles. Y ese día, aunque duela, también empieza algo parecido a la verdad.